Vamos a iniciar ya viendo propiamente los principios y características de la política criminal. No sé si miran la pantalla. Sí, ya miran las diapositivas. Sí, se me alcanza a ver. ¿Sí? Sí se miran las diapositivas. Sí se ve el link. Se miran bien. Ok, bueno. Entonces, para principiar el tema del día de hoy, va a ser para que lo coloquen en su asistencia, los principios de la política criminal. Entonces, el día de hoy, pues vamos a ver, doctrinariamente, pues existen varios principios relacionados a la política criminal. Y estos básicamente son los lineamientos que orientan cómo debe de actuar el Estado para prevenir, reaccionar y controlar el delito sin vulnerar derechos fundamentales. Funcionan como límites al poder punitivo y como criterios de calidad para las decisiones legislativas, policiales, judiciales y penitenciarias. Entonces, básicamente en contexto sobre qué se rigen los principios de la política criminal. Entonces, son aquellos que van a orientar a cómo el Estado debe de actuar, en qué función, para prevenir, en este caso si se comete algún hecho delictivo, cómo reacciona ante el mismo y cómo va a controlar el delito sin la vulneración de los derechos fundamentales que todos poseemos por el solo hecho de ser seres humanos y que principalmente funcionan como una limitante al poder excesivo que en un dado momento puede ejercer el Estado sobre toda la población. Y como criterios, en este caso, para las decisiones judiciales, que en este caso, si nos enfocamos a la política criminal, ¿en qué consisten esas decisiones legislativas? A ver si alguien puede recordar de lo que hemos visto. ¿En qué consisten esas decisiones legislativas? Siempre relacionadas a la política criminal. ¿Qué es lo que hacen los legisladores? ¿Crean leyes, licenciado? Ajá, crean leyes. Entonces, básicamente la política criminal, ¿qué va a hacer? En ese sentido, va a verificar los criterios que va a usar el legislador. ¿Para qué? Para la creación de delitos y penas. Entonces, continuamos. ¿Cuáles son esos principios? En primer lugar, un principio que todos conocemos, ¿verdad? Desde que ustedes cursaron los cursos de Derecho Penal, Procesal Penal, pues nos enseñaron el principio de legalidad. Y el principio de legalidad es importante dentro de la política criminal. ¿Por qué? Porque a través del principio de legalidad se van a determinar ciertas características. Primero, que solo es delito lo que la ley define como tal, ¿verdad? En primer lugar. En segundo, solo puede imponerse una pena si previamente está establecida en la ley, pero no solo esa pena, sino la conducta que está prohibida. El principio de legalidad también nos va a ayudar ¿a qué? A evitar arbitrariedades por parte de quién, del poder punitivo que ejerce el Estado. Y se expresa en fórmulas como la típica frase que nos enseñan en las clases, ¿verdad? Nulo un crimen, nula pena sin ley. No hay crimen o no hay pena sin una ley. ¿Y qué va a implicar? Claridad en los tipos penales, la prohibición de penas retroactivas y el respeto al debido proceso. ¿Tenemos alguna duda con este principio? Todo claro. Con que alguien me responda, ahí estamos. Está bien y todo claro. Ok, bueno. Vamos ahora con el principio de intervención mínima. ¿Este principio en qué consiste? El derecho penal debe ser el último recurso del Estado, es decir, la última ratio. En este caso, el principio de intervención mínima, ¿qué es lo que busca? Antes de aplicar una pena o una sanción, lo que va a buscar es la aplicación de ¿qué? No sé si alguien tiene el... Link, alguien tiene abierto el Disculpe, micrófono. Link. Luis, apagó tu micrófono, porfa. Bueno, ahí sí. Aún sigue el eco, Link. Luis, por favor, Luis David Piscina. Ahí está, gracias. ¿Ya? Es que no fui yo, un compañero se queja de que hay eco en la voz del licenciado. A ver, ahora estamos, ¿va? Ahora sí, licenciado. Ahí estamos, Link. Va. Bueno, entonces, lo que decíamos, ¿verdad? Lo que busca el principio de intervención mínima es que el Estado
como ejerciendo el poder punitivo, tenga la mínima intervención. Es decir, que sea la última, en este caso, toma de decisión en aplicar cuando alguien comete una acción delictiva. Lo que va a buscar que es primeramente en el principio de intervención mínima, la aplicación de una medida de seguridad. Entonces aquí ya lo hemos traducido, ¿verdad? No criminalizar conductas que puedan resolverse por otras vías, ya sea por la vía administrativa, civil, educativa. En este caso, en el caso de, ¿alguien tiene conocimiento? Bueno, empecemos por una pregunta básica. ¿En qué ley encontramos regulado el proceso cuando un adolescente transgiere la ley penal? A ver, alguien que me diga. La ley Pina, Ali. Pero ley Pina, Sí, así es, en la ley Pina. Entonces, de acuerdo a lo que digamos, si ustedes han leído pues la ley Pina, el proceso penal para un adolescente es totalmente diferente para un adulto, inclusive en el tema de plazos, ¿verdad? Y cómo debe de conducirse, cómo debe uno de referirse a los menores transgresores de la ley. No se les puede, en este caso, tratar como sindicados. ¿Cómo se les debe de llamar dentro de un proceso a un adolescente en conflicto con la ley penal? A ver. Adolescente en conflicto con la ley penal. Adolescente transgresor. Gracias, Lee. Entonces, digamos, el principio de intervención mínima lo que busca que es evitar siempre, en primer lugar, no utilizar el proceso penal. En este caso, un principio de intervención mínima, si lo tradujéramos a la actualidad, en el caso de que un adolescente fuera infractor de la ley penal, lo que va a buscar en este sentido es buscar que el adolescente transgresor de la ley sea incluido en algún tipo de programa para su rehabilitación y reinserción en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que busca el principio de intervención mínima? Reducir el uso del encarcelamiento, priorizar medidas alternativas y evita el populismo punitivo y el exceso de la criminalización. Entonces, básicamente el principio de intervención mínima dentro de la política criminal, lo que va a buscar es que el Estado intervenga ejerciendo el poder punitivo en la menor medida posible. No sé si tenemos dudas con este principio, ahí estamos. Que alguien me conteste. Ahí estamos, ok. Vamos con el principio de proporcionalidad. Este principio, pues, no requiere mayor explicación. Básicamente, lo que busca es que la reacción penal debe ser justa y equilibrada respecto al daño causado. Es decir, a mayor daño, una pena más severa, y a un menor daño, una pena más leve. Entonces, ¿qué es lo que va a incluir este principio? Penas acordes a la gravedad del hecho, medidas de coerción ajustadas al riesgo real y evitar penas desmedidas o degradantes. Vamos con el principio de humanidad o dignidad humana. Como su nombre lo indica, ¿verdad? Va a versar en qué, principalmente en el respeto de los derechos humanos. En este caso, el respeto a la dignidad humana de la persona que está siendo investigada, acusada o condenada. Entonces, ¿qué es lo que va a implicar este principio? La prohibición de tortura y tratos inhumanos, respeto a garantías procesales, condiciones dignas en centros penitenciarios y programas de reinserción social. Todo va a girar en torno a ¿qué? A la persona como tal, a respetar esas garantías que las personas tienen, aun y cuando sea condenado o hallado responsable de la comisión de un hecho delictivo. Tenemos también el principio de prevención, que la política criminal, digamos, recordaba lo que hablábamos en la primera clase, ¿verdad? Que lo que busca la política criminal no es únicamente la obtención de una sanción, sino su principal objetivo, decíamos, era la prevención del delito. Es decir, prevenir el delito antes de que éste ocurra. Y doctrinariamente existen 3 tipos de prevenciones. Tenemos la prevención primaria. ¿Esta en qué consiste? ¿A través de qué? De la socialización, a través de programas sociales, a través de fuentes de educación, creación de fuentes de empleo y políticas enfocadas a los jóvenes. Tenemos la prevención secundaria. ¿Esta en qué va? ¿Esta sobre qué va a ir o sobre qué se basa? Sobre acciones en grupos de riesgo, barrios vulnerables, entre otros, y la prevención terciaria, que consiste en evitar la reincidencia en personas que ya han delinquido anteriormente. Tenemos el principio de racionalidad o eficacia. ¿Esto en qué se basa? En que toda medida penal debe tener ciertas características. Primero, debe ser lógica, coherente, pero sobre todo justificada.
basada en evidencia científica, no en emociones o presión mediática. Debe ser evaluada periódicamente. Es decir, lo que vemos, lo que hablábamos el día de ayer y lo que comentábamos. Realmente el aumento de una pena va a ser un medio disuasivo para que las personas dejen de cometer delitos. Y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo en que ser o aumentar una pena, esto no resulta ser un medio disuasivo para que las personas dejen de cometer delitos. ¿Están de acuerdo conmigo o consideran que las penas o el aumento de las penas sí sirven de soporte para que las personas no sigan cometiendo delitos? ¿Qué opinan ustedes? No, Lick, Sí, va a ser de siempre lo acuerdo. mismo. Sí, así es. Adelante. Es que me estoy recordando que hay penas hasta de 300 años acá y los delitos se siguen cometiendo. Y a ver, usted que tomó la palabra. De acuerdo a nuestra legislación sustantiva y adjetiva, ¿hasta cuántos años puede una persona guardar prisión a ser condenada en un proceso penal? No lo recuerdo, Lick. Solo sé que son tantos años por la acumulación de actos. Yo sí Pero, sé, Lick. a ver, alguien. La máxima son 50 años, Lick. Así es, 50. hasta 50 años es lo máximo. Sin embargo, pues todos sabemos que hay penas que exceden de ese tiempo, pero legalmente solo se pueden cumplir 50 años por un delito en el que nosotros hayamos sido condenados. Vamos con el principio de control del poder punitivo. ¿En qué va a consistir? En que el Estado debe actuar dentro de límites, evitando abusos policiales, procesales o penitenciarios. ¿Y qué es lo que va a implicar? La supervisión judicial, respeto al debido proceso y transparencia institucional. Entonces, este principio, ¿sobre qué se centra? En que el Estado va a supervisar el actuar de las instituciones implicadas en el sector justicia, en la supervisión de las instituciones que tienen como mandato ejercer la prevención del delito, o en este caso prestar la seguridad a un Estado, y sobre todo velar porque dichos funcionarios que integran dichas instituciones, tanto del sector justicia como las encargadas de la prevención del delito y de prestar la seguridad, actúen con transparencia y fuera del ámbito de la corrupción. Tenemos el principio de resocialización. ¿Este principio en qué se basa? Principalmente en que la pena, digamos, o la finalidad de la pena no es solo imponerle un castigo a una persona que ha sido condenada por la comisión de un hecho delictivo, sino que este principio va más allá, ve hacia futuro. Es cierto, la persona ha sido condenada y debe de cumplir una pena, pero también esa pena debe de ayudarle a reintegrarse a la sociedad como tal. ¿Qué es lo que incluye este principio? La educación en las cárceles, programas laborales, tratamiento de adicciones y acompañamiento postpenitenciario. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que este principio de resocialización se cumple en nuestro país? A ver, quisiera escuchar a 3 personas. No, no se cumple, Lick. ¿Por qué considera usted que no se cumple o por qué Porque, consideran ustedes que sí se cumple? porque póngale que en la cárcel, es cierto, hay talleres y toda la cuestión, pero siempre sigue habiendo, los reclusos no lo utilizan para ese fin, sino lo utilizan como para extorsionar, están libres para poder tal vez utilizar un teléfono. O sea, le voy a comentar eso, yo de menor cometí un error y estuve recluido 45 días en etapa 1. Y ahí lo que hacía era que íbamos a los talleres y en los talleres pues no íbamos a hacer los talleres, sino que a jugar, a fastidiar a otros, a socializar entre pandillas, porque en ese tiempo ya iniciaban las pandillas. Se lo digo porque es mi experiencia. Y pues, ahora en laborales tienen talleres y toda la cuestión, tejen y toda la cuestión, pero dentro de esas manualidades trasiegan droga, marihuana, coca, ¿verdad? Y un tratamiento de adicciones no hay. Sí, pues. Y qué triste, ¿verdad? Bastante, Lick. A ver, alguien más.
Pues yo diría que ahí en las cárceles, lamentablemente, cierto, hay talleres, hay muchas. Permítame, voy a encender mi cámara. Ok, gracias. ¿Se mira? Ay, no funciona la cámara. No, si no le funciona, no tenga pena. ¿Sí? Adelante, lo escucho. Va. Mira, pues, lamentablemente, sí, dentro de las cárceles sí hay talleres, muchas veces también hasta para aliviar lo que son las adicciones. Pero si se da cuenta dentro del sistema penitenciario, o mejor dicho, dentro de las cárceles, ya metió, dentro de las cárceles está mucho lo que son la clica de las pandillas, que ahí dirigen todo. Entonces, lamentablemente, no se puede seguir esos programas, aunque por mucho que lo quieran hacer, o por mucho que quieran hacer la resocialización entre la persona que cometió un delito para poder reintegrarse a la sociedad, lamentablemente no se puede. Por lo mismo, porque como las mismas redes criminales están ahí, ellos son los que dirigen todo lo que es la cárcel. Entonces, sí hay talleres, pero no se realizan por lo mismo. Ok, muy bien. A ver, un último compañero. Quiero tomar la palabra. Buenas noches, licenciado. Para mí este principio no se cumple en nuestro país, porque realmente las personas que salen después de cárcel, por ejemplo, nunca he visto que se le dé acompañamiento postpenitenciario. Entiendo que eso podría ser como seguimiento psicológico o cosas así para que la persona se vuelva a reinsertar en la sociedad, pero creo que eso no se realiza, ¿verdad? No. De hecho, el único país que sí lo aplica, o hay países en Europa, pero digamos aquí, principalmente Estados Unidos, cuando les dan libertad condicional, que ellos sí se tienen que estar reportando cada semana con su oficial de libertad para ver qué están haciendo, para ver si tienen algún trabajo, para ver si no están cometiendo algún tipo de delito. Pero no, aquí en Guatemala no se aplica este principio. Vamos ahora con el principio de igualdad y no discriminación. Este principio, ¿qué nos habla? Que la política criminal debe de aplicarse, ¿qué? Sin distinción de raza, de género, clase, etnia, religión o condición económica. Todos somos iguales ante la ley. ¿Y qué va a evitar? Prácticas discriminatorias como perfiles policiales. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que en Guatemala existe un principio de igualdad y no discriminación? No, pero no en general, no les estoy hablando de la discriminación que nosotros conocemos como habitual. Les estoy hablando, enfoquémonos siempre en la política criminal. Fíjese, Lee, que en ese caso no. Ajá, ¿por qué no? En las cárceles hay bastante discriminación. Ahí hay bastante discriminación, Lee. Sí, pero digamos, enfoquémonos propiamente y ya desviémonos un poquito de qué, de los centros de privación de libertad. Hablemos en general, aplicando la política criminal en el Estado. ¿Consideran ustedes que existe un principio de igualdad y no discriminación? Era como el tema que estábamos hablando ayer, licenciado, que hay veces de que por haber tenido algún problema de este tipo, muchas veces no es bien difícil para la gente poder encontrar trabajo. Entonces, para mí no se aplica por lo mismo. Ok, a ver, ¿alguien más? Están olvidando algo fundamental. Buenas noches, licenciado. Yo considero que no se aplica porque en su momento los de bajos recursos siempre son los que tienen menos oportunidades de estudio, de menos oportunidades de poder sobresalir en el país, ¿verdad? Entonces considero que sí hay discriminación. Ok, usted lo tocó por encimita. Iba por ahí la respuesta que yo quería escuchar, pero le faltó un poquito. ¿En qué sentido? Cuando hablamos del principio de igualdad y no discriminación en la política criminal, ¿a qué nos referimos? Lo que yo quería que ustedes me respondieran era, y que se enfocaran principalmente en qué, en que recordemos, la política criminal se basa principalmente en la prevención del delito, y si hay que aplicar una pena, aplicarla. La pregunta es, digamos,
la política criminal se aplica igual y no importando el estatus social que tenga la persona. No, Lick, no se aplica igual. Eso era lo que yo quería que me respondieran. A ver, adelante. Siempre hay, si nos vamos a altos mandos, que es lo que usted quiere tocar, por ejemplo, diputados, alcaldes, incluso expresidentes, ellos siempre tienen como, ay Dios mío, no sé cómo explicarle, pero es como mejores condiciones tanto dentro o fuera del, privilegios. Exacto. Dentro o fuera del sistema penitenciario. Ejemplo, lo que es esto de Mariscal Zavala, yo tuve la oportunidad de visitarlo una vez y de lejos. ¿Vio los apartamentitos usted? Sí. El residencial, ¿vio usted? Sí, incluso estaba este señor Otto Pérez Molina jugando básquetbol, entonces, o sea, él está cumpliendo una condena en la que él debería de hacer, no sé, trabajo social, participar de los programas que se estaban platicando anteriormente, y son cosas que ellos pues no realizan, realmente ellos están más que todo como descansando, están hospedados en ese lugar, lo único que no pueden hacer es salir, bueno, en ciertas ocasiones porque se han visto otras personas fuera del sistema penitenciario cuando no deberían de estar fuera. Sí, cabal, exactamente. Perdón, muy buenas noches, saludos a todos. Solo quisiera hacerle el comentario también con este caso de esta chica, la Fernanda, que creo que no colocan la justicia adecuada porque siempre andan buscando un punto para romper esos reglamentos que lo indica la ley, porque al final ella cometió varios delitos y asesinó a una persona. Y siento que es una justicia injusta o justa a la vez, solamente. Ok, muy bien. ¿Alguien más o continúo? Ustedes me dicen. Lick, en ese caso, póngale así como comentaba el compañero, hay mucho, eso da la oportunidad a que todo se maneja con plata. El que tiene plata paga, menea, sale, entra. Eso es una corrupción bastante grande ahí dentro de esa situación. Y eso crea ganancias para los corruptos. Pero a la larga frustración para la población, ¿verdad? Exacto. Vamos con el principio de coherencia sistemática. Este principio que nos habla, principalmente que las normas penales deben ser compatibles con ¿qué? En primer término, con la Constitución. En segundo término, con tratados internacionales. Tercero, la realidad nacional, la política pública general de seguridad y evita leyes incoherentes o inoperables. Ahora bien, yo quiero hacerles una pregunta, que esta pregunta, digamos, siempre nos la hacen a nosotros y existen diferentes criterios, pero yo quiero saber cómo ustedes piensan. De acuerdo, digamos, si hablamos de la jerarquía de las leyes, ¿qué encontramos en primer lugar? ¿Los tratados internacionales ratificados por nuestro país o la Constitución? A ver, quiero escuchar a tres personas. La Constitución. Este es uno de los dos, licenciado. Ninguno de los dos sería licenciado porque la Constitución siempre va a ser prioritaria. En cuanto, si nos estamos en la pirámide de Kelsen. Ahora, los tratados internacionales en lo que son de derechos humanos están solamente, podemos decir que están en la parte de la Constitución para respaldar que no se violen estos derechos dentro de la Constitución. A ver, bueno, por lo menos coincidimos. ¿O hay alguien que piensa que los tratados están por encima de la Constitución? Yo respeto la opinión de cada quien y el pensamiento, pero ¿hay alguien que considera que así debe de ser considerado? Y no le quiero cambiar el pensamiento, sino quiero escuchar sus argumentos. ¿Hay alguien o todos consideran que la Constitución está en primer lugar? La Constitución está en primer lugar. Bueno, ahora yo les pregunto. Muchos argumentan que en materia de tratados de derechos humanos o en tratados internacionales están por encima de la Constitución. Muchos argumentan este tema o digamos este interrogante le dan ese valor, indicando que siempre debe estar por encima un tratado. Y yo siempre cuando es así yo cuestiono.
¿Qué pasaría si ese tratado contraviene un derecho fundamental establecido en la Constitución? ¿Qué haríamos como Estado nosotros si ya lo ratificamos? ¿O cuál aplicaríamos? ¿Aplicaríamos el tratado o la Constitución? La Constitución. ¿La Constitución? El tratado, licenciado. A ver, usted, ¿qué dijo el tratado? ¿Por qué el tratado? El tratado tiene más relevancia que la Constitución si este tratado no contradice las leyes constitucionales. Media vez sea ratificado por el gobierno de Guatemala o el Estado. Pero imagínense ustedes, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, y aclaro, ¿verdad? Es un ejemplo que puede ser muy común, que digamos que Guatemala adoptara el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ustedes, que digamos el Congreso viene y dice, bueno, Guatemala ahora va a emitir un decreto a través del cual pues se va a tomar por válido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo les pregunto a ustedes, ¿esto entraría en conflicto con la Constitución o no entraría en conflicto con la Constitución? Sí, entraría. Ajá. Mi punto de vista, digamos, es que siempre, digamos, debe de prevalecer la Constitución, independientemente sobre cualquier tratado o convenio que Guatemala adopte. Siempre la Constitución debe de prevalecer. Y en ese sentido, digamos, ustedes como abogados, ¿qué tendrían que hacer? Si eso sucede, pelear, digamos, porque se respeten, digamos, las garantías y derechos que se encuentran regulados en nuestra Constitución. Bueno, ahora bien, ya vimos los 10 principios. Buenas noches. Adelante. Disculpe una pregunta. ¿Cómo podríamos interpretar nosotros el artículo 46 de la Constitución? Dele donde lectura. Preeminencia del derecho internacional. Ajá. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Ajá. Yo cómo lo interpreto, inclusive miren, ahí ustedes saben cómo buscar jurisprudencia en la Corte de Constitucionalidad, ¿sí les enseñaron? No, licenciado. No les han enseñado cómo. No, pero si nos hace el favor, muy agradecidos, Lick. Fíjense pues, cuando ustedes entran a la página de la Corte de Constitucionalidad, existen varias maneras de buscar jurisprudencia. Ustedes pueden buscarla, ¿por qué? Por materia de derecho, penal, laboral, civil, familia, por tema en específico o por palabras claves. De esas 3 maneras pueden ustedes buscar. Deberían de probar un día que tengan tiempo, métanse a la página de la Corte de Constitucionalidad, buscan la pestaña jurisprudencia y entran ahí y ahí les da las opciones para que ustedes busquen en específico. Ahora bien, en cuanto al artículo que usted hace referencia, la Corte de Constitucionalidad ya ha emitido varias sentencias. ¿En qué sentido? La Corte que está actualmente es del criterio porque, como ustedes saben, cada Corte que toma poder va cambiando los criterios. ¿Cuántas sentencias necesitamos para que se convierta en jurisprudencia? Emitida por la Corte de Constitucionalidad. A ver si recuerdan. 3, licenciado. Son 3, recuerden, 3 la Corte de Constitucionalidad y 5 la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, el criterio de la actual Corte de Constitucionalidad es que exista esa diferencia entre un tratado, digamos, que entre en contradicción con normas, leyes del derecho interno. Si son leyes ordinarias o reglamentarias, prevalece el tratado. Ahora bien, si entra en controversia con la misma Constitución, prevalece la Constitución. Ese es el criterio de la actual Corte.
Por eso yo les digo, ahorita el otro año, que ya entran nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, empiezan a cambiar los criterios. Yo les pregunto, miren, así sinceramente, antes de el documento que les envié de estados fallidos, así sinceramente, ¿alguien se ha tomado la molestia de leerlo? Sinceramente, no es parte del curso, pero yo quiero saber. Yo y después les voy a decir por qué. Yo lo he leído hasta donde, por ejemplo, con los piratas, no lo he profundizado por tiempo, pero sí ya lo empecé a leer y me quedé con la piratería. Ok, va. Una persona, ¿alguien más lo ha leído? Yo también leí. Yo también leí en la piratería. Yo les pregunto esto, ¿por qué? Porque yo tengo un manual en digital, en PDF, de todos los criterios en varias materias de la actual Corte de Constitucionalidad. Luis, cerrá tu micrófono, porfa. Miren, pues yo les digo esto porque, digamos, yo tengo en PDF un documento con criterios de varias ramas de la actual Corte de Constitucionalidad. Yo les digo esto porque, o sea, de nada me sirve a mí enviarles documentos si ustedes no los van a leer. O sea, por eso les pregunto, si están leyendo, porque si ustedes me dicen que se comprometen, yo con mucho gusto se los puedo compartir para que ustedes lean y aprendan, ¿verdad? Cuáles son los criterios que está manejando actualmente la presente Corte. No obstante que ya va a salir, pero obviamente para que la Corte empiece a cambiar criterios, deben de conocer amparos específicamente en esa materia, ¿verdad? Pero no sé, les pregunto. Lee, por favor, compártanlo. Yo, por ejemplo, en mi caso sí me gusta leer, sí leo. Ahorita lo que ha sucedido es que gracias a Dios ha habido bastante chance, pero ahorita viene el fin de semana, ya no tengo clínica, entonces estoy libre para poder leer sábado y domingo. Ahí se los voy a compartir. Ahí están todos los criterios en varias ramas de la actual Corte de Constitucionalidad. Bueno, ahora bien, terminando con los principios. A ver, acorde a los principios que vimos, de todos los que vimos, ¿cuál creen ustedes que se aplica aquí en Guatemala? ¿O creen que ninguno? Ninguno se aplica. ¿Ninguno? No, ninguno. Bueno, tal vez solo están como para decir que se aplicarán, pero no se aplican correctamente o se medio aplican nada más. Okay. Yo creo que se aplica muy exageradamente el principio de intervención mínima. Sí, más o menos. Estoy de acuerdo, más o menos. A ver, ¿alguien más? ¿Qué principio creen? El principio de legalidad sí se aplica. Ese sí no lo deben de dudar. Ese sí se aplica. Ese sí se aplica a cabalidad. Principio de intervención mínima, más o menos. Principio de proporcionalidad sí se aplica. Aunque ustedes no lo crean, sí se aplica. Principio de humanidad o dignidad, sí, porque aquí sí, aunque ustedes no lo crean, Guatemala, bueno, aunque ha sido condenado varias veces como Estado por vulnerar derechos humanos, en su mayoría se respetan. Principio de prevención, créanme que... A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que existe un principio de prevención aquí en nuestro país? ¿O realmente no? Yo creo que solo intentos, pero no hay un principio integral de la política de prevención. Siento que hace falta mucho todavía. Sí, no tenemos un principio de prevención. Principio de racionalidad o eficacia, créanme que el principio de racionalidad o eficacia, más o menos. Principio de control del poder punitivo, ese sí. ¿Por qué? Porque nuestro sistema penal se basa principalmente en un principio de legalidad. Entonces, el principio de legalidad, como ustedes saben, lo que va a hacer es limitar el poder punitivo del Estado. Principio de resocialidad, ese sí, no ustedes. Ni en sueños, estamos años luz como país de cumplir este principio. Esperemos que algún día, pero actualmente no. Principio de igualdad y no discriminación, menos, a mi criterio no. Y principio de coherencia sistemática, ese sí, en parte, ¿verdad? Ahora bien, vámonos con las características de la política criminal.
Entonces, miren, pues básicamente las características de la política criminal en qué va a consistir, en cómo funciona y cómo se expresa la política criminal dentro del Estado. Entonces, una de las características de la política criminal es que es multidisciplinaria, como lo veíamos hace 2 clases. La política criminal no se limita o no se auxilia únicamente del derecho penal, sino también de la criminología, la sociología, la psicología, la economía, la seguridad pública y la ciencia política. Si se dan cuenta, la política criminal se auxilia de muchas ciencias. Cuando ya entremos a ver, espero yo ya el día de mañana, la criminología como tal, ya se nos va a abrir un poquito más el panorama. Es dinámica y cambiante. ¿Por qué? Obviamente, como ustedes saben, las organizaciones criminales, la mente del delincuente se va modernizando, va cambiando, y por ello la política criminal también va evolucionando. ¿Acorde a qué? Principalmente, en primer término, a los cambios sociales, la manera en que como el delincuente piensa o actúa. ¿Por qué? La nueva forma de criminalidad. Las organizaciones criminales de delincuente cambian su manera de delinquir. Avances tecnológicos, demandas ciudadanas. Pero se nos olvida algo, y ustedes me dirán si están de acuerdo conmigo, ¿no? Muchas veces las organizaciones criminales están mejores organizadas que las instituciones del Estado. ¿Qué piensan ustedes? Totalmente de acuerdo, Ali. Oye, tan es así que las organizaciones criminales y delincuentes va evolucionando y va cambiando su manera de actuar. ¿En qué sentido? Principalmente en este. No sé si ustedes tuvieron algún conocido o alguien que, por ejemplo, estuvo mucho de moda, que la mayoría de personas aquí en nuestro país pues tiene familiares o amigos que emigraron hacia Estados Unidos. ¿Y qué sucedió? A veces llamaban a las personas diciendo, mira, aquí te habla tal, fulanito de tal, y mi maleta se quedó en el aeropuerto y necesito pagar tanta cantidad de dinero. No sé si ustedes escucharon que durante mucho tiempo estuvo de moda ese tipo de delito. Sí, licenciado, y lo hacían de un teléfono no de Estados Unidos, sino de otros países de África. O también estuvo durante mucho tiempo y también empezó a proliferar hasta el año pasado, cuando a ustedes les llegaba un mensaje de texto que les decía, te ganaste 250,000 quetzales de un Hilux, comunícate con el licenciado XXX. Y a veces las personas llamaban y les decían, sí, mire, lo que necesito es que me mande 5 recargas de 100 quetzales a tales números y usted va a cobrar su premio. Y había personas que pagaban. Entonces, así como el delincuente y las organizaciones criminales evolucionan, la política criminal también debe de hacerlo. Y va enfocada ¿a qué? Hacia esas nuevas formas de delinquir y esas nuevas formas en que actúan las organizaciones criminales. Otra característica es que es instrumental. ¿Y esto por qué? Porque es una herramienta del Estado. ¿Con qué finalidad? Alcanzar seguridad, orden, prevención y justicia. No es un fin en sí mismo. Es preventiva y represiva a la vez. ¿Por qué? Preventiva porque, como lo hemos visto, ¿verdad? Estos días, lo que busca es evitar el delito. Represiva porque actúa después del hecho para sancionar. Y la política criminal moderna enfatiza la prevención. Es normativa y operativa. ¿Por qué? Porque no solo se plasma en leyes, sino también en la práctica. Disculpe, Lick. Gabriel, ¿será que podrías apagar tu micrófono, porfa? Ok, bueno. Perdón. Entonces, no te da pena. Bueno, no solo se plasma en leyes, sino también en la práctica. ¿Por qué? Porque a través de la característica normativa y operativa, la política criminal, ¿qué va a establecer? ¿Cómo va a actuar la policía? ¿Cómo va a actuar el Ministerio Público? ¿Cómo juzgan los tribunales? ¿Y cómo funciona el sistema penitenciario? Es selectiva. ¿Por qué? Porque en la práctica no actúa igual en todos los casos. ¿Por qué? Porque tiende a concretizarse en ¿qué? Ciertos tipos penales, ciertos grupos sociales, ciertas prioridades políticas
Y en este caso la selectividad puede ser positiva. ¿En qué sentido? Ya sea enfocarse en crimen organizado o bien negativa en la discriminación. Política pública, porque es una decisión de Estado, no solo jurídica. ¿Por qué? Porque obviamente cuando el Estado va a implementar una política criminal, va a involucrar diversos factores. Primer término, presupuesto, obviamente dinero, sino cómo va a poner a funcionar lo que se pretende. Recurso humano, todas las personas que integran las distintas instituciones, no solo del sector justicia, sino también las encargadas de prestar la seguridad ciudadana. Estrategias de seguridad y coordinación interinstitucional. Influenciada por factores políticos y sociales. ¿Por qué? Porque muchas veces la política criminal depende de ¿qué? De discursos de gobiernos, de opinión pública, de medios de comunicación, presión social ante la inseguridad e intereses de grupos de poder. Y puede derivar en populismo punitivo si no se basa en evidencia. Orientada a la protección de bienes jurídicos, ¿verdad? Como lo veíamos al inicio, uno de los factores fundamentales o principales de la política criminal es la protección de ¿qué? De los bienes jurídicos tutelados. Y en ese sentido, ¿verdad? Entre algunos, pues la vida, la libertad, la propiedad, el orden social, la salud, podríamos decir, entre otros. Y es evaluable y ajustable. ¿Por qué? Porque mide su eficacia a través de ¿qué? Si ha bajado, si ha disminuido o aumentado la tasa de criminalidad, la percepción de ¿qué? De seguridad, resultados de investigaciones, reducción de reincidencia y lo que no funciona pues no debe reformarse. Entonces, si se dan cuenta, la política criminal es un factor que es muy importante, que a la larga, digamos, va enfocada a ¿qué? Principalmente, como lo hemos visto, a la prevención del delito. Esa es su función principal, o es lo que principalmente busca. Ahora bien, ¿por qué la importancia de una política criminal de Estado? Principalmente por esta razón, porque la política criminal de Estado es el conjunto de estrategias, principios, acciones y decisiones que adopta un Estado. ¿Para qué? Para prevenir el delito, reducir la criminalidad, proteger a la población y garantizar justicia. ¿Desde qué? Desde una visión integral y de largo plazo. No es improvisada ni va a depender únicamente de un gobierno de turno, sino que constituye una política públicamente permanente. Entonces, como lo hemos englobado todo, ¿verdad? La importancia de una política criminal de Estado va a ponerse en conjunto, no solo va a poner en movimiento distintas instituciones del Estado, sino que la finalidad principal es la prevención. ¿Prevención en qué sentido? Prevenir el delito. ¿Por qué hablamos de una política criminal de Estado y no solo del gobierno? Porque todos sabemos que un gobierno en nuestro país, ¿cuánto dura? 4 años, Lick. 4 años, ¿verdad? Entonces, si dura 4 años, sería una política de gobierno y no una política criminal de Estado. Si ustedes lo ven actualmente, lo que les mostraba anteriormente, el plan de política del Estado de nuestro Estado actualmente va enfocado hacia 20 años. Es decir, que se va a mantener a largo plazo, va en este caso trascender a varios gobiernos y se basa en evidencia técnica y en el consenso institucional. Pero sobre todo la política criminal de Estado va a ser fundamental porque la delincuencia, la justicia, la seguridad y la convivencia social no pueden depender únicamente de decisiones temporales o improvisadas, sino se requiere de un proyecto sólido, planificado y estable. Ahora bien, la política criminal de Estado también va a garantizar coherencia y estabilidad en la lucha contra el delito. ¿Por qué? Porque sin una política criminal estable, cada gobierno, ¿qué va a hacer? Va a cambiar prioridades, va a modificar leyes sin tener un análisis y rediseña instituciones sin continuidad. Una política criminal de Estado ofrece un rumbo constante para todas las instituciones del sistema penal, policía, MP, tribunales, sistema penitenciario y políticas de prevención. Ahora bien,
yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes consideran realmente cuando se reforma una ley, los diputados, o en este caso, los asesores que tienen los diputados, realmente realizan un análisis técnico del por qué la necesidad de reformar una ley o de por qué incrementar una pena? ¿Ustedes qué piensan? Definitivamente no, licenciado. Buenas noches. Porque a veces entre sus reuniones, lo que usted comienza del Congreso, por ejemplo, la ley de competencia. La ley de competencia fue aprobada, pero creo que hasta el día de hoy no hay alguien que la esté legislando, o sea, usted velando por el cumplimiento de esta, o que ya tenga, por ejemplo, algún lineamiento, cómo seguirlo, o sea, al final del día creo que hay varios ejemplos donde se están aprobando este tipo de propuestas, pero no hay un seguimiento, no hay alguna base más sólida. Pues, por ejemplo, hay varias leyes o lo que se está analizando en el Congreso. A veces se le da más importancia a otros tipos de situaciones que el enfoque que se puede realizar, ¿verdad? Nuestro estado, pues, es bastante, en mi opinión, por todo lo que nos acaba de decir usted, ¿verdad? Las luchas que entre ellos mismos se tienen, el presidente contra la fiscal, o sea, es bastante. Sería un tema muy interesante lo que usted nos comenta de que plantear o llevar a cabo la seguridad durante el tiempo pues determinado, ¿verdad? Para un plan, el plan que usted nos está mencionando, que todos los gobiernos lo pudieran darle seguimiento, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Gobierno tras gobierno cambia el modus operandi de corrupción, pero el fin es la corrupción, ¿verdad? Y pues va, ¿alguien más quiere tomar la pregunta? Perdón, el tiempo antes de continuar. Bueno, sí, en lugar bueno, al final todo esto viene saliendo del Congreso, ¿verdad, licenciado? Pero en lugar de crear políticas o leyes que realmente funcionan, lo que hacen es, por ejemplo, ahorita lo que está, alguien de los que están metidos está proponiendo que quieren castigar a alguien que les haga memes a los diputados. O sea, no tiene ni sentido, pues, ¿verdad? Sí. En lugar de centrarse en los problemas que sí realmente afectan, lo que hacen ellos es como legislar en banalidades. Exactamente. Así es. Me quitó la palabra de la boca. Yo les quiero comentar algo, miren. Cuando surgió todo el tema de la fuga de pandilleros, no sé si ustedes notaron en redes sociales que todos eran expertos en pandillas. No sé si todos lo notaron. Todos se volvieron expertos en el tema de pandillas. Y el tema de pandillas es algo tan complejo. O sea, muchas personas no tienen ni idea de cómo es que funcionan las pandillas. Pero cuando se dio esa situación, yo miraba en redes sociales que todos se consideraban expertos en pandillas. Es como el meme ese, ¿verdad? Que sale un señor que está tomando café, miran, hoy soy experto en pandillas, mañana soy experto en macroeconomía. La verdad es que al final, licenciado, yo creo que yo siento que hay, como lo he comentado en algunas clases, yo siento que al final tal vez las autoridades o las pocas autoridades que realmente están comprometidas tal vez quieren hacer su trabajo, pero como el sistema está tan corrupto, o sea, tan cooptado, que no deja avanzar, ¿verdad? Sí, lamentablemente, pero sí, miren, yo lo pude ver con el tema, enfoquémonos en las pandillas, que lamentablemente cuando se dio la noticia, existían comentarios de personas que X y Y motivos hablando de que eran expertos. Sin embargo, no es así. El tema de las pandillas es algo muy complejo y no es algo que se puede tomar muy a la ligera. Como muchas personas, digamos, lo estaban tomando, que se consideraban que lo sabían, que sabían X o Y motivo, cuando la realidad no es así. Entonces, miren, lamentablemente, muchas veces en nuestro país se modifica la ley sin realizar un análisis técnico, sin hacer un estudio
que establezca la necesidad del por qué modificar un delito o por el contrario, del por qué la necesidad de aumentar una pena. Y es ahí donde nosotros podemos ver la falla de qué, de la política criminal que el Estado emplea o utiliza. ¿Realmente ustedes creen que como Estado estamos cumpliendo con una política criminal de prevención? ¿Ustedes creen que así se está dando? Realmente, a mi criterio, perdón, adelante. No nos está dando. No se está dando porque no hay mejoras, lejos de mejorar, se está empeorando la situación con las pandillas acá en Guatemala. Por ejemplo, esa fuga de todos los reos pandilleros, eso ahí hubo un gran movimiento de dinero para que eso se diera. ¿Ya? Entonces no se da, eso no se da, Lick. Y qué triste, ¿verdad ustedes? Que a la larga eso suceda, ¿verdad? En nuestro país. Y eso se da porque lamentablemente la política criminal que se emplea o se trata de utilizar no cumple con los fines. Y aparte, Lick, solo una cuestión más quería comentar. Adelante. Qué vergüenza también que el exministro de Gobernación sea un prófugo de la justicia. Ahí habla mucho de la política criminal que pueda tener este gobierno o tal vez el anterior. Creo que él anteriormente había sido también ministro de Gobernación en otro periodo presidencial o de gobierno, no estoy seguro. Sí, él fue ministro en otro gobierno, así es. Pero lamentablemente esa es nuestra realidad, ¿verdad? ¿Qué nos queda? Sí, y mire, por eso les digo, lamentablemente utilizamos la ley a nuestra conveniencia. Esa es la triste realidad, que se utiliza la ley a nuestra conveniencia. Entonces, pues ¿qué puedo decir? ¿Qué nos queda a nosotros? Trabajar. Adelante, Claudia. Sí, buenas noches, licenciado. Escuchando todos los comentarios, ¿verdad? Que se han dado. Yo la reflexión que hago y la pregunta que me hago, y aprovechando, ¿verdad? Que usted como nuestro catedrático y jurista y consciente de todo lo que pasa en nuestro país, ¿usted qué cree que sea la solución? A mi criterio muy personal, poner más rígidas las penas no va a solucionar la situación del país. Creo que se debe de empezar primeramente por reformar la ley del régimen penitenciario. La Dirección General del Sistema Penitenciario debe modificarse por completo, debe de reestructurarse. Empezando por qué? Una mejora de salarios de todos los guardias. ¿Por qué creen ustedes que se da la corrupción en los guardias del sistema penitenciario? Precisamente porque lo que usted menciona, ¿verdad? Los salarios bajos. No incentivan. Inclusive, perdón que le interrumpa, ¿alguno de ustedes conocen las condiciones en que viven los guardias del sistema penitenciario cuando están de turno? ¿Alguien sabe? No. Sí, hay unos como toldos fuera en donde ellos ahí comen, ahí tienen un microondas nada más, y una silla plástica, y si a lo mucho bien les va, una mesa plástica. Así es. Pues yo trabajo en un juzgado de turno y casi que están conviviendo a la par con en las carceletas, los pobres. ¿Y ustedes han visto los baños en las condiciones en las que están? Los baños para que ellos puedan, en este caso, cumplir con sus necesidades fisiológicas. El hecho de bañarse, muchas veces se baña con un tonel. No hay duchas. Entonces yo me pregunto, para mejorar realmente, exactamente, pero para mejorar, de verdad se los digo, se debe modificar la Dirección General del Sistema Penitenciario. Miren, como les digo, va a acarrear críticas, pues necesita mucho valor. Yo lo reitero, miren, quizás podrán hablar de Nayib Bukele, que es un violador de derechos humanos, que es un inhumano, que es un violentador del debido proceso.
pero todo el mundo lo criticaba al inicio. ¿Logró reducir los índices de homicidios en El Salvador? Sí. ¿Logró que el país de El Salvador sea equiparado a Suiza? Sí. ¿Logró que las calles se volvieran más seguras? Sí. Y al inicio, hasta ahorita, en la actualidad, muchos dicen que eres un dictador. Quizás utilizó ciertos mecanismos que no podemos estar de acuerdo. Pero, sin embargo, él logró su objetivo. Logró controlar a las pandillas. Algo que aquí estamos años luz, que difícilmente se pueda dar. Sin embargo, considero que a mi criterio para que podamos empezar, porque esto es un trabajo de años, pero se debe de empezar por reformar, reestructurar todo el sistema penitenciario. Perdón, sí, incluso ahorita usted que hace mención al presidente salvadoreño, incluso hasta el mismo Papa le increpó, ¿verdad? Las medidas que él ha tomado en El Salvador, ¿verdad? Y vino Nayib Bukele y le dio el razonamiento, ¿verdad? La argumentación de todo esto que usted está diciendo, ¿verdad? Cómo los índices de criminalidad bajaron sustancialmente, ¿verdad? En este país que era considerado tomado por las pandillas, ¿verdad? Y grupos organizados de delincuencia. Así es. Por eso les digo, quizás muchos de las 145 personas que están aquí, quizás muchos pensarán, algunos estarán a favor y otros en contra. Pero lamentablemente, miren ustedes, es tan difícil, excesivamente difícil tratar de reestructurar una institución si no se trabaja, y se requiere también de mucho valor. Cualquiera que se pregunte que querría ser director de la Dirección General del Sistema Penitenciario, lo pensaría. Es un trabajo que se requiere de mucho esfuerzo. Pero yo pienso que por ahí es donde se debe de iniciar. Reestructurar, tomar el control de las cárceles. Las cárceles, ustedes me preguntan a mí, para mí las cárceles son en la actualidad, son el mayor centro de extorsiones del país. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ir a cualquier prisión? Sí, que una compañerita dijo que sí. Sí, licenciado. Sí, yo también he ido algunas veces. A mí me han llamado como 2 veces este año, licenciado. Yo creo que de ahí me están llamando. Va. ¿Ya se ha presentado su denuncia? Les digo nada más que les voy a denunciar y ya no me llaman. Ok. Va. Miren, pues, los que han tenido la oportunidad de ir con ustedes, obviamente, pues tal vez los que trabajan en alguna institución saben que es prohibido presentar teléfonos celulares porque están cometiendo un delito. Yo en el caso de mi trabajo que tengo la autorización, tengo tenido la autorización de un juez, allá adentro hay señal, ustedes. Señal, funciona bien la señal de teléfono, las redes sociales. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde vamos, verdad, ustedes? Creo que hay que, pero respondiendo a su pregunta, Claudia. Sí, yo complicado. empezaría por reformar o reestructurar el sistema penitenciario. Por ahí iniciaría yo. ¿Sabe qué pasa, Lee? Que esto es estamos como un hámster en una noria, dando vueltas y vueltas en lo mismo. Y le digo por qué. Porque cada digamos, presidente que llega hace alianzas inmediatamente con el crimen organizado, tienen que hacer pactos con los corruptos, tiene que entrar al aro. ¿Por qué? Porque para empezar el Congreso debería de ser renovado totalmente, porque el Congreso sabemos que ahí permanecen ciertos diputados que vienen ya desde hace muchos años con pactos corruptos. Entonces, obviamente, mientras esa gente esté ahí dentro del Congreso, nunca, o sea, no va a existir ese apoyo legislativo hacia un presidente. Y como usted bien lo menciona, en este caso, Nayib Bukele
ha tenido que violar algunas constitucionalidades precisamente para lograr lo que ha logrado. Pero tampoco tenemos a alguien, un presidenciable, que si usted ha visto, hace poco salió ya, digamos, el listado de candidatos. Y de todos esos, yo de verdad le digo, es más de lo mismo. Entonces no hay credibilidad en la participación. ¿Por qué? Porque son los mismos, van a llegar a ser lo mismo. No se ve que haya alguien que de verdad tenga bien puestos los pantalones y diga, bueno, entonces si no tengo el apoyo del Congreso, tendré que hacerlo por mi lado, como lo hizo Nayib. Pero ese es el problema, que no tenemos candidatos que tengan esa visión. Miedo tienen. Sí, miren, entonces cuando metí de candidato a diputado y votan por mí, pues, bromas, ¿no? Bueno, no. No, pues, no, pues miren, ahí a manera de conclusión, pues miren, esta clase es interesante, les va a abrir un poquito el panorama, quizás de muchas cosas que tenían ustedes idea, pero a través del desarrollo de la clase ustedes ya van a ir ampliando un poco su criterio. Entonces, pues hasta aquí dejamos la clase, nos vemos.